Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a este nuevo episodio de Horizonte Sur. Bueno, esto es un programa de nuestros hermanos venezolanos que están allá secuestrados, porque no hay otra cosa, no hay otro adjetivo sino ese, ¿no? Bueno, y nosotros, la Fundación Segundo Paso para Nuestra América, bueno, vamos a publicar un comunicado. Si tengo tiempo voy a leerlo, porque es un poco extenso y prefiero quizás publicarlo. Probablemente mencione algunas cosas, pero bueno, en solidaridad con los migrantes venezolanos, al menos el primer párrafo, que han sido secuestrados y encarcelados injustamente en la cárcel denominada Centro de Confinamiento del Terrorismo, SECOT, donde arremetieron contra más de 200 ciudadanos cuya única acción irregular fue traspasar una frontera del país, que impulsó el éxodo de estos por las medidas coercitivas unilaterales, bloqueo y las mal llamadas sanciones. Y la Fundación Segundo Paso para Nuestra América solicita que el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados exija su inmediata liberación y resarcimiento. Bueno, tenemos hoy dos invitados, queridos amigos, Omar Hassan y Francisco González. Omar está en línea a través de una llamada telefónica. Francisco González está conmigo aquí al lado en el estudio. Y bueno, comenzamos con Omar. Saludos, Omar, ¿cómo te encuentras? Omar Hassan es, bueno, analista internacional, centro penitenciario. Realmente es un sitio terrible, porque abarca creo que 7 campos de fútbol.
Creo que no. la expresión que estamos buscando es campo de concentración. Exacto, se me fue la palabra, pero eso son campos de concentración así mismo, y la extensión es aproximadamente de 7 campos de fútbol. Ahí hay 256 cárceles, Omar, 156 espacios de confinamiento allí en 8 módulos, y hay una población, y cabe aproximadamente una población de 40.000 privados de libertad, y bueno, están sometidos a un trato vejaminoso, ¿no? Violatorio de todos sus derechos, los tratan como animales, hay 1 o 2 urinarios por celda, reciben luz o salen a caminar apenas 30 minutos al día, es decir, que es una violación de todos los derechos. Y vimos, Omar, la gran parafernalia que Bukele hizo cuando llegaron estos aviones con nuestros hermanos venezolanos, ¿verdad? Hicieron todo un show mediático que yo lo veo como una especie de propaganda para vender un servicio, ¿no? Un servicio penitenciario internacional. Vimos, bueno, grandes contingentes militares formados, marchando, luces, carros de combate, carros militares, los policías, toda la coreografía, si se puede decir así, tan terrible, tan barbárica, para recibir a estos hermanos como si fuesen unos delincuentes de altísima peligrosidad. Y bueno, esa es la situación, Omar. ¿Tú qué opinas de esto? ¿Es eso una especie como de venta de un servicio al mundo fascista para hacer dinero con ellos? Bueno, en primer lugar, yo quería dar mi opinión general, pero antes de pasar a eso, vamos a abordar ese tema que usted acaba de decir, empezando con el tema de El Salvador. Esta industria no la inventó Bukele. Bukele es simplemente vamos a decir, la rama latinoamericana, ¿verdad? O la concesión de la industria en El Salvador. Esta industria la inventaron los mismos estadounidenses. Los estadounidenses no la pudieron llevar al nivel que la lleva el señor Bukele, simplemente porque allá todavía pretenden seguir ciertas reglas y leyes en su propio país. Pero en El Salvador eso ya no es necesario. Entonces no tiene esa restricción de leyes, derechos humanos, todo eso, y entonces ha llevado la industria a una etapa mucho más avanzada. Eso es producto de los Estados Unidos, punto. Esa es la mentalidad estadounidense que se dio el lujo. Eso es como el neoliberalismo cuando empezó, estimado. Recuérdense que eso es un proyecto que empezó en Inglaterra y en los Estados Unidos, pero como no lo podían aplicar porque habían tantas protecciones sociales, entonces la exportaron a un laboratorio que se llamaba Chile, el Chile de Pinochet. Bueno, en el sentido de cárceles, eso es exactamente el mismo asunto. Lo aplicaron muy exitosamente allá. Ahora, en relación al tema en general, yo sé que todo el mundo empieza a criticar a los Estados Unidos y lo que está haciendo. Y va a atacar automáticamente a los Estados Unidos. Y eso, claro, es lo más fácil que hacer, porque es lo correcto. Pero yo no quiero empezar desde ese punto de vista, yo quiero empezar desde otro. Yo quiero empezar a resaltar que esto es exactamente los primeros que tenemos que criticar, son los defensores y apologistas de los Estados Unidos, de su gobierno y de sus acciones aquí en América Latina. Son esos los primeros que nosotros tenemos que abordar, porque ese grupo de traidores, ese grupo de gente ideologizada y que tiene intereses transnacionales, socioeconómicos, que están dispuestos a quemar a sus propios connacionales, son los primeros que causan el daño más profundo. No son los Estados Unidos, son ellos mismos que causan ese daño a nosotros mismos. Estamos hablando de gente como los opositores violentos en este país que han llamado por derrocamiento, por cualquier manera, incluyendo miles y millones de muertos de venezolanos que es necesario para ellos subir el poder. ¿A dónde están ahora? De tanto que denuncian falta de derechos humanos en Venezuela. ¿Y esto qué es?
Esto es el colmo de la ausencia de derechos humanos. Esto es la violación del derecho humano transnacionalizado e industrializado. Y la cobardía, la falta de moral, nos lleva a que no condenen, a que no digan, a silencio, o incluso hasta la soberbia de defender y decir, no, es que todos son criminales. Es el mismo discurso del neoliberalismo. Todo lo que es pobre es criminal, y si protesta es un criminal. Y eso es lo que están haciendo en la actualidad para poder defender lo indefensible, que es las acciones bárbaras de un gobierno que de verdad lo único que le podemos criticar al gobierno de Trump es ser honesto y sincero. Porque el gobierno de Joseph Biden fue tan criminal, tan delincuente, tan violento y tan violador de los derechos humanos y bueno, de la existencia humana, como este gobierno. La única diferencia es que pretendía hipócritamente que no lo era, mientras que el gobierno de Trump abiertamente no le importa absolutamente ni leyes, ni morales, ni códigos. Lo único que le importa es quedar bien y hacer con sus votantes y demostrar lo tan extremista, violento, supremacista que es. Omar, excelente tu análisis y estoy totalmente de acuerdo en cuanto a que, bueno, el fascismo ya ha mostrado su cara de manera descarada, es decir, ya no estamos ante un Barack Obama, ¿verdad? El chico, el patiquín bien vestido, que bajaba de las escaleras del avión con un estilo así de persona el que le presta progresista a lo inhumano. Exacto. Y era un delincuente, creo que tiene más muertes encima, un genocidio que los gobiernos que le siguieron, ¿no? Y recibió el premio Nobel de la Paz, y era tan asesino. Todos son igual de asesinos. Lo que marcó Trump fue un hito de que cuando llegó al poder diciendo, bueno, los mexicanos son todos unos delincuentes, borrachos y drogadictos y narcotraficantes, los venezolanos todos son delincuentes y aquí va a regir los intereses de la raza superior blanca, es decir, más claro no puede ser. Entonces fue el desparpajo completo. Pero mira, vamos a escuchar un audio para darle luego la palabra a Francisco, un audio de Jorge Rodríguez y hacemos una reflexión. Francisco, ¿qué te parece? Vamos a escuchar. Mantente en línea, Omar, que seguimos allí contigo después. Si usted segrega a una población entera solamente por su nacionalidad, no por ningún tipo de condición de haber participado en algún hecho delictivo, porque lo que dice la llamada proclama es que si usted tiene más de 14 años y es venezolano, podrá ser detenido, deportado, expulsado, robado de sus pertenencias y eventualmente secuestrado y vendido como mano de obra esclava a otro país. Son unas verdaderas víctimas que se fueron a otros países buscando una alternativa. Desde aquí declaramos que los queremos a todos de vuelta, que haremos todo lo que esté en las manos del Estado venezolano, en las manos del gobierno bolivariano, en las manos de nuestra diplomacia, que recurriremos a todos los mecanismos multilaterales, a todas las relaciones bilaterales con todos los países del mundo con los que tenemos relaciones, que recurriremos a las estrategias legales, jurídicas, que contrataremos a los bufetes que haya que contratar, que vamos a hablar hasta con el diablo para que las venezolanas y los venezolanos sean devueltos a su patria, sean devueltos a sus casas, sean devueltos a sus hogares, con el absoluto resguardo y respeto de sus derechos humanos, de los derechos que tienen como seres humanos, de los derechos que tienen como personas, mujeres y hombres de bien. ¿En qué se diferencia la barbaridad expresada por el señor Bukele, diciendo que había comprado mano de obra esclava con el trabajo forzado en los campos de concentración de Auschwitz? $6,000 por cabeza está pagando Estados Unidos a Nayib Bukele, al nuevo esclavista, al neonegrero, que está cobrando por llevar venezolanos a El Salvador
y allá les va a chupar la sangre, allá los va a esquilmar, allá los va a someter a trabajo esclavo. No están en cárceles, están en secuestro, están en sitios de secuestro, son rehenes de Nayib Bukele. Bueno, fíjate, Francisco, qué interesante la intervención de Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional. Estamos ante una nueva manera de esclavismo, una nueva forma, una nueva modalidad de esclavismo con estos hechos que están ocurriendo ya en El Salvador. Sí. Partimos de lo último que comentabas, ¿no? En el punto anterior, de que Estados Unidos ahora es muy obvio. Es decir, la fuerza, primero la pugna interna que hay de Estados Unidos por el poder, por la pugna, ¿no? Dentro de esa situación que se da entre esta ultra extrema derecha, ultranacionalista, que Trump a la cabeza, donde está Marco Rubio, los Mos, todo el lobby mayamero anticastrista, pero también en gobiernos regionales como el gobierno de Bukele, de extrema derecha, Javier Milei. Entonces vimos hace unos meses atrás, justo mientras Trump estaba haciendo, digamos, la componenda o el plan que estaba armando para el tema de migrantes, porque ojo, otra cosa, nosotros fuimos siguiendo toda la campaña electoral y esto lo dijeron, ellos comentaron eso que iban a hacer. Ellos venían trabajando justo con el tema de la justificación para una posible intervención en México, sobre todo hablando de que en México operaban abiertamente el cartel de Sinaloa, y presionaban constantemente a la presidenta Claudia Sheinbaum, que ya había llegado al poder, con el hecho de que si ellos no podían solventar esa problemática, ellos iban a actuar directamente. Y antes de asumir, y mientras Trump asumía el poder, justo mandaron más de 3.000 tropas ahí a la frontera con México, ¿no? Y ya se sabe a estas alturas, Medero, que los vuelos no tripulados, estos drones, ya están moviéndose en el norte de México. Eso está ocurriendo. Hay un dilema con México real. Aparte de que le cambian el nombre al Golfo de México, que los mexicanos tienen que estar todos los días a ver si todavía se llama Golfo de México, Golfo de América, precisamente porque justo mientras tú y yo estamos hablando, parece que están incursionando barcos en esas zonas de aguas mexicanas, pues. Entonces, esas son cosas que están pasando en este momento. El tema de Venezuela les da un justificativo para poder erosionar el derecho internacional público. La construcción que el propio Estados Unidos ayudó a armar después de 1945 en la posguerra, eso ya no existe. Es decir, la ONU, el derecho internacional público, el Consejo de Seguridad, para ellos eso es basura. Entonces, en ese sentido, al tener esa justificación, y eso que tú comentabas, el tema del otro, la otredad, y asumiendo como Karl Schmitt, como lo decían los nazis en los años 30 y 40, bueno, ese es el justificativo precisamente para poder incursionar en una especie de guerra civil no declarada a lo interno de Estados Unidos contra el migrante, el salvadoreño, el colombiano, el venezolano, pero ve que la clase, digamos, una clase media que se ha ido por el tema migratorio, que tiene que ver con el tema de las sanciones, sí, y por necesidades económicas, muchos profesionales venezolanos, pero no tiene nada que ver con tema racial. Pero en el caso de países como México, Nicaragua, Centroamérica, o yendo a Bolivia, o yendo a Perú, o yendo a Ecuador, allí el tema racial es muy contundente por lo que es la mayoría de población indígena. Entonces, muchos mexicanos son indígenas y son los que están allí dentro de Estados Unidos. Es la mayoría de la migración. La mayoría, ellos hablan de deportar 11 millones, calculas 11 millones de personas, ¿no? Trabajadores, estudiantes, señoras, amas de casa, cuidadoras, qué sé yo. Pero en ese meten a Venezuela. El tema con Venezuela, hay que aclarar esto, es más político, porque tiene que ver con el liderazgo que se ha sembrado en la región desde hace 25 años, con lo que es la construcción de CELAC, UNASUR, todos estos mecanismos de integración y el liderazgo de Venezuela, y ellos están tratando de facturar eso que nosotros hemos construido. Y por eso usan esta expresión que ya todos conocemos, que es el Tren de Aragua. El Tren de Aragua no existe. Aquí en Venezuela todos sabemos que eso fue desmantelado. Pero ellos lo usan como una excusa, primero para intervenir en los grupos delincuenciales que tienen adentro, que la mayoría son en Norteamérica, son estadounidenses, muchos de ellos. Y después, con ese justificativo, bueno, el expansionismo, como decían los alemanes, ¿no? Ahora sí, el Lebensraum, el espacio vital, la expansión, ¿no? Sí. Fíjate, Omar, gracias, Francisco. Totalmente de acuerdo. Ya vamos a hablar del Tren de Aragua en la siguiente sección. Omar, fíjate, hay un casus belli en todo esto, porque Estados Unidos invoca la ley de 1798, la ley del enemigo extranjero, que se aplicó por última vez en la Segunda Guerra Mundial, que los japoneses fueron
bastante maltratados allá en tierra en estadounidense. Karate Kid, la película, ¿te acuerdas? Sí, Karate sí. Kid, ahí se ve clarito. Entonces, bueno, ¿qué reflexión tienes tú al respecto, hermano? Además, El Salvador, al secuestrar 200 de nuestros compatriotas, más de 200 de nuestros compatriotas, y hay mujeres también, y de esta manera tan terrible, tan barbárica, hay detrás de todo esto un deseo de generar un conflicto a mayor escala con Venezuela. Bueno, primero yo tengo que hacerle un llamado a todas las personas que están sorprendidas y que están, que la agarraron fuera de contexto cuando ven las acciones del gobierno estadounidense. En realidad esto debe sorprender a alguien. Este es el mismo gobierno que ha emprendido el genocidio más terrible desde la Segunda Guerra Mundial. Mira, Omar, disculpa que te interrumpa. Vamos a ir a un corte y te agradezco mucho que al regresar continuemos con este análisis sobre este tema que comenzaste a hablarnos. Por favor, y disculpa, ya nos volvemos a escuchar. No te apartes de nuestra sintonía, porque en breve continuaremos con Horizonte Sur.